Buenas a todos, mi nombre es Marianela Maleno de la Cruz, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS y en este día les vengo a hablar de la materia didáctica de la expresión oral y escrita. Y en esta ocasión les vengo a hablar del tema la reflexión sobre la lengua. Vamos a empezar con una introducción. Clasificación del concepto gramática, combinación de los elementos lingüísticos, de manera adecuada a la situación de uso y de acuerdo con las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua en cuestión. No es evidente o generalizado que los hablantes de una lengua, por el mero hecho de serlo, sean capaces de subsanar los errores a partir del análisis y explicitación del problema y su solución. El saber gramatical de los hablantes, nuestros alumnos incluidos, es en el sentido indicado operativo en tanto que incide sobre los usos lingüísticos y contribuye a su control. Pero no es únicamente el dominio del uso lo que se persigue en la enseñanza de la gramática, sino un conocimiento declarativo sobre la naturaleza, el funcionamiento de los elementos lingüísticos. El saber contribuye a mejorar el uso. Los procedimientos elaborados para la construcción y la operatividad de estos saberes no son estables ni generalizables y a menudo tienen un campo de aplicación limitado. Se constatan las dificultades para recuperarlos en situaciones distintas de aquella en que los alumnos lo han aprendido también. Y también se constatan las dificultades para solidarlos a lo largo de nuestra etapa educativa. No solamente las actividades que se propagan han de poder generar una actividad de observación y de descubrimiento, de indagación, en definitiva, sino que esto necesita asimismo promover un planteamiento de esas actividades que desencadene el intercambio entre los aprendices y el profesor, o sea, entre el alumno y su maestro, y que permita la interacción entre los conocimientos individuales que se ponen en juego en una situación compartida, y estamos hablando de promover la actividad metalingüística como procedimiento de distanciamiento del objeto y de observación, manipulación y reflexión sobre ésta, que es cómo actúa en relación a en qué condiciones esté, etc. Desde el Departamento de Didáctica de la Lengua y de la Literatura de la UAP se ha experimentado y promovido el modelo de secuencia didáctica, SD, para la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades lingüísticas y la construcción de competencias en los usos directos del lenguaje. La tarea o proyecto que se propone a los estudiantes está formado por un conjunto de actividades diversas, aunque relacionadas entre sí, para cumplir con un objetivo global que se les ha sentido. Podemos ver también que estas interacciones dan forma sistemática en todas las actividades de lectura, durante la primaria y la secundaria, y es obligatoria como criterios metodológicos generales, y sobre todo en la práctica sistemática del profesorado, o en el momento de abordar la lectura, es decir, concretando un poco más si tenemos claro qué es comprender, qué hacemos cuando comprendemos y por qué no comprendemos. Esto se trasladará a una forma de leer con los alumnos, de tal modo que centrándonos en cuestiones de conexión, les hagamos ver de qué es en cuanto a la importancia de la expresión inicial de ciertos textos, que nos detengamos para observar ciertas formas de retomar el referente que puedan ser dificultosas, que las inventemos a elaborar hipótesis a partir de determinados correctores. Hay dos tipos de actividades especiales eficaces para reforzar en los alumnos sus saberes. Uno de ellos es procedimientos en relación con la producción escrita, el trabajo con sus errores en las actividades de transformación. Los ejercicios de transformación son muy productivos, sus posibilidades son muchas, igual que las reflexiones, las dudas, las aclaraciones que se llevan a cabo en la realización, en la puesta en común de la actividad en la que se están estudiando, sin conceptualizar contenidos de síntesis oracionales y textuales, junto a algo de vital importancia en la producción textual como es la puntuación. Algunos escritos de nuestros alumnos pecan de un exceso de maquetización
de un estilo de fragmentado que más parece esquema previo al borrador de texto. Definitivo, pues bien, una forma de fomentar la conexión, la integración, la elaboración, es precisamente la de plantearles una cuestión de enunciado que realmente constituye el esquema. El texto breve que deben producir debajo bien claro en la consigna que tiene que añadir los elementos conexivos necesarios, suprimir lo redundante y utilizar los subtítulos pertinentes y las puntuaciones adecuadas. Como variante del ejercicio anterior, se puede plantear algo que tantas veces debemos hacer en la producción real de textos escritos: integrar una o varias frases de este texto que ya esté redactado. Ello nos exigirá una remodelación parcial que afecta a la organización sintáctica y a los procedimientos de la conexión. En la misma línea y partiendo de texto correctamente, o sea que deben de estar bien escritos, podemos plantear actividades de transformaciones, manipulación, jugando con posibilidades que el sistema ofrece en relación con la conexión, de modo que propiciemos una mayor destreza a base de reducir el grado de conexión en determinados textos muy coaccionados, o contrario, reforzar la conexión en textos que están escritos de forma más bien cementada. Podemos ver también, ¿verdad?, que la lingüística moderna ha centrado prácticamente la totalidad de sus estudios en la lengua, pues la toma como medida de todas las otras manifestaciones del lenguaje. En efecto, la lengua pareciera ser lo único susceptible de definición y por tanto el punto de partida para cualquier estudio lingüístico que se precie en las reflexiones de este artículo, que intenta estar a la altura del asunto. Fisiológicamente, la lengua es el órgano más importante de la articulación de sonidos, ya que gracias a su compleja estructura puede ponerse en contacto con todos los puntos de la cavidad bucal que intervienen en la formación de aquellos, pero también se llama lengua del conjunto de palabras y modos de hablar de un pueblo o nación. Esta segunda acepción propia de los estudios lingüísticos tiene también un amplio uso que casi se equipara en difusión a la primera. El lenguaje, para terminar, es la facultad de hablar. En su conjunto es multiforme y erodítico, pues además de abarcar factores físicos, fisiológicos y psíquicos, pertenece simultáneamente al conjunto individual y social, sin que como se dice, Saussure, un escrito, se puede clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, porque no se sabe cómo desembollar su unidad. Muy importante este tema acerca de la reflexión de la lengua. Pues hasta aquí va a ser esta hermosa reflexión acerca de la lengua y hasta una próxima entrega con esta materia. Muchas bendiciones. Hasta una próxima entrega.